Este día murió Vicente Leñero. El escritor Vicente Leñero solía decir que tenía más vida que imaginación. Aseguraba también que no le gustaba celebrar su lugar en la historia de México. Es más, no creía que tuviera uno en la vida nacional y cultural del país. Por eso, era renuente a las entrevistas y a los actos públicos. Tampoco disfrutaba de la vida pública ni pertenecía a ningún grupo. Sin embargo, con su trabajo periodístico y literario se convirtió en uno de los más importantes narradores mexicanos de la segunda mitad del siglo XX. Los compañeros de mi generación eran los que se decía que estaban en las mafias. Yo viví siempre aparte. Mi único real amigo literario de mi generación fue José Emilio Pacheco, dijo en una entrevista con El Universal en marzo del 2013. Nació en Guadalajara, Jalisco, el 9 de junio de 1933 y en 1961, después de terminar sus estudios de ingeniería, se dio a conocer como escritor con el libro La voz adolorida, convirtiéndose así en protagonista de las letras mexicanas. A esta faceta literaria se suma su trabajo como editor, periodista, dramaturgo y guionista. Su acercamiento a la literatura fue a temprana edad, gracias a que su padre era un gran lector. Julio Verne, Salgari, Mark Twain fueron algunos de los autores que leyó en su niñez. Aún con esta formación lectora, no deseaba ser escritor, solo decía escribir cuentos. Además, asegura que también era un lector desordenado. Así Leñero comenzó sus estudios de ingeniería. Además, comenzó a estudiar periodismo en la escuela Carlos Septién García, porque pensó que esta profesión le sería útil para aprender a escribir. En una entrevista concedida a Letras Libres, dijo sobre la escritura: "No soy un escritor, aunque he escrito muchas cosas, la mitad debí no haberlas escrito". Un día Leñero escribió 2 cuentos que inscribió para un premio universitario. Era 1958 y el jurado estaba conformado por Juan Rulfo, Juan José Arreola, Guadalupe Dueñas y Enrique González Casanova. Ganó los 2 primeros lugares con sus obras. La vida literaria de Leñero nació con esos premios y con esas tertulias que se llevaban a cabo en el Café Palermo, al que asistían escritores como Rulfo y Efraín Huerta. Poco después acudió al taller de Juan José Arreola, al que también asistirían José Emilio Pacheco, José de la Colina, Eduardo Elizalde, entre otros. 3 años después de aquel premio, en 1961, Leñero publicó su primera novela, La voz adolorida, obra que nunca fue completamente de su agrado. Tras esa aventura inicial se inscribió en el Centro Mexicano de Escritores. Con la beca pudo escribir Los albañiles, con la que obtuvo el premio Biblioteca Breve de Seix Barral, la obra que lo catapultó. La obra nació con un gran impulso y a partir de las experiencias de Leñero cuando hizo su servicio social en ingeniería sanitaria. Aún con el éxito de la novela, Leñero narraba que en el mundo cultural mexicano de la época, entonces liderado por el periodista Fernando Benítez, no era bienvenido, entre otras cosas porque acudía a las reuniones sociales que organizaban escritores como Carlos Fuentes. Sin embargo, ya con la iniciación literaria, Leñero vivía obsesionado con la idea de ser traducido y con el temor de no ser en realidad la clase de escritor que había soñado de sí mismo. La consolidación, Los periodistas, El Evangelio de Lucas Gavilán, La gota de agua, Asesinato y La vida que se va han sido otras de las obras que lo convirtieron en protagonista de la narrativa mexicana. José María Espinaza describía así su literatura. Es a veces un novelista realista con tintes políticos y rinde por ello homenaje a modelos como Martín Luis Guzmán, Rulfo o Revueltas, o incluso a compañeros de generación. A la vez, es un gran lector de Arreola, de la literatura fantástica, de la policíaca, de la experimental. Esto le permite ser muy versátil. A eso agrega su capacidad de escuchar. Por eso, prolonga las búsquedas de la narrativa de la Revolución Mexicana en un contexto urbano y con introspecciones psicológicas e intimistas. Paralelamente a su vida literaria, Leñero trabajó en el periodismo. Trabajó en diferentes diarios como El Heraldo de México y Excelsior, en las revistas Claudia y Revista de Revistas, y fue subdirector de la revista Proceso de 1977 a 1998. Como guionista, trabajó en películas como Los de Abajo, El Callejón de los Milagros, La Ley de Herodes, El Atentado y El Crimen del Padre Amaro. Descansa en paz uno de los grandes escritores de México, Vicente Leñero. ¿Quieres recibir la mejor información del mundo de los espectáculos diariamente? Suscríbete al canal. Aquí debajo de la flecha, ahí te puedes suscribir. Es gratis. Y estarás informado de lo más importante de los espectáculos.